Al fin te encuentro, rata inmunda. Por lo que estaríamos hablando, por mucho, del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México y lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales. Ha caído. El Harfuch logra la captura de Ricardo N., alias el WR, luego de que fuera acusado de la muerte de Valeria Márquez. Los ojos no dejaron de estar sobre él, hasta que por fin en un mega operativo dieron con él. ¿Cómo lograron dar con su ubicación? Quédate hasta el final del video y descubre la verdad que nadie te cuenta. La madrugada de este viernes se convirtió en escenario de uno de los operativos más intensos y violentos del año en el combate al crimen organizado. Tras semanas de investigación y coordinación binacional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, encabezados por Mar García Harfuch, en conjunto con agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, llevaron a cabo un mega operativo para capturar a Ricardo N., lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, señalado como autor intelectual de feminicidio de la influencer Valeria Márquez. La operación, que llevaba el nombre clave de Corte Final, fue desplegada a las 3:26 de la madrugada en una zona residencial de alta seguridad en las afueras de Zapopan, donde se había detectado que el objetivo se escondía con al menos 15 hombres armados. La orden fue clara: capturarlo con vida. Pero lo que ocurrió al llegar al sitio fue una emboscada brutal, que encendió una batalla campal que duró más de una hora, dejando varios agentes federales heridos, vehículos calcinados y un saldo preliminar de al menos 8 sicarios abatidos. De acuerdo con fuentes oficiales, el punto de intervención fue una finca amurallada ubicada en el fraccionamiento Lomas de la Primavera, al suroeste del municipio, donde el WR se había refugiado desde que su nombre volvió a ser tendencia tras el asesinato de Márquez, cuyo cuerpo fue hallado sin vida luego de ser ejecutada en vivo durante una transmisión de TikTok. La posterior incautación de más de 2 toneladas de droga en su peluquería, junto con documentación que lo implicaba directamente, fue el detonante para acelerar la captura. Fue una orden directa, declaró esta mañana el secretario Harfuch. No íbamos a permitir que este individuo siguiera operando con impunidad, utilizando mujeres y negocios como fachadas para su red criminal. Sabíamos que era peligroso, sabíamos que estaba armado, pero también sabíamos que ya no tenía margen para escapar. El ingreso al complejo se realizó en simultáneo por 3 flancos, con apoyo de drones de vigilancia, vehículos blindados y una célula de élite de la DEA especializada en capturas de alto riesgo. Sin embargo, al momento en que los primeros agentes derribaron la puerta principal, fueron recibidos con ráfagas de calibre .50 desde las ventanas superiores del inmueble. Inmediatamente se activó el protocolo de enfrentamiento. Durante más de 60 minutos, las balas cruzaron la oscuridad de la madrugada, en un intercambio feroz que puso a prueba la coordinación entre fuerzas mexicanas y estadounidenses. Los hombres de Ricardo N., algunos con equipo táctico de grado militar, intentaron repeler el operativo desde posiciones elevadas y con apoyo de vehículos modificados para fuego cruzado. Se presume que algunos de los sicarios contaban con entrenamiento en maniobras urbanas. Fue como una guerra, no hay otra forma de describirlo, narró un agente federal que participó en el asalto. Sabíamos que era difícil, pero no imaginamos que estarían tan preparados. Usaban códigos, radios encriptados, sabían los puntos ciegos, nos estaban esperando. A pesar de la resistencia, las fuerzas federales lograron abrir brecha tras los primeros 40 minutos, utilizando cargas dirigidas para desactivar las barricadas interiores del complejo. Uno de los helicópteros de reconocimiento logró identificar desde el aire la posición del WR en un refugio blindado dentro del inmueble. Fue ahí donde se concentró la fase final del operativo. Cerca de las 4:45 am, elementos del Grupo Especial de Intervención de la SSPC lograron ingresar a la zona segura del búnker. El WR fue localizado armado, con un chaleco balístico y un rifle de asalto a su lado, pero optó por rendirse al verse rodeado. Su captura fue inmediata. Se confirmó que no resultó herido y fue trasladado bajo custodia federal a un centro de detención de alta seguridad en la Ciudad de México. Durante el operativo fueron heridos 5 elementos de la SSPC y 2 agentes de la DEA, uno de los cuales se encuentra en estado crítico. También se reporta la muerte de 3 agentes mexicanos, cuyos nombres no han sido revelados hasta que se informe a sus familias. El secretario Harfuch rindió homenaje a ellos en su mensaje matutino. Murieron en cumplimiento de su deber, protegiendo a este país de quienes han convertido la violencia en una industria. Sus muertes no serán en vano. El aseguramiento de la finca reveló además un arsenal impresionante:
armas largas de uso militar, chalecos con logos del CJNG, paquetes de drogas listos para su distribución, dólares en efectivo, dispositivos electrónicos de espionaje y vehículos con compartimientos ocultos. Todo apunta a que el lugar era utilizado como centro operativo y de resguardo de información sensible. La DEA, por su parte, confirmó la participación de sus agentes y celebró la coordinación con las autoridades mexicanas. La detención de Ricardo N. es un golpe importante contra una de las estructuras criminales más activas del hemisferio, declaró la vocera del organismo, no solo por su papel en el tráfico de drogas, sino por la forma en que utilizó la imagen pública y las plataformas digitales para camuflar su negocio. Este operativo envió un mensaje claro: la frontera entre el narco y la fama ha sido rota, y ahora vamos por los que se esconden en ella. La noticia generó reacciones inmediatas. Colectivos feministas y activistas que exigían justicia por Valeria Márquez expresaron alivio y gratitud. No nos devolverán a Valeria, pero ver al responsable tras las rejas nos da un poco de paz, escribió una de las voceras del movimiento. Justicia para Valeria en redes sociales. Sin embargo, el gobierno federal no da el caso por cerrado. De hecho, Harfuch adelantó que la detención del WR abre una nueva etapa en la guerra contra el CJNG y sus redes urbanas. Se presume que el WR estaba en contacto con al menos 7 microempresas en Guadalajara que operaban como fachadas por el lavado de dinero, muchas de ellas manejadas por jóvenes con presencia en redes sociales. Algunos de estos negocios ya están bajo vigilancia y podrían ser intervenidos en los próximos días. Pero ¿quién era realmente Ricardo N? ¿Cómo había empezado en el mundo del crimen? Fue en la adolescencia cuando Ricardo empezó a cambiar. En la preparatoria técnica donde asistía en Guadalajara, destacaba por su habilidad con las computadoras y su actitud desafiante. Pero más allá del salón de clases, su presencia en la calle ya era notoria. Era callado, observador, el tipo de joven que siempre sabía más de lo que decía. A los 17 lo atraparon por primera vez intentando robar motocicletas junto a un primo. Pasó 3 días en el reclusorio y salió por falta de pruebas. Ese fue su primer contacto con el sistema judicial. Y no sería el último. Los primeros pasos reales en el mundo criminal llegaron a los 20 años. Un conocido de su colonia, un tal El Ranas, sicario de medio pelo con acceso a armas, le ofreció trabajar como chofer de confianza para movidas discretas. Le pagaban bien, en efectivo, sin preguntas. Ricardo aceptó. Así comenzó, llevando sobres, paquetes, personas. Lo que no sabía era que esos recados no eran simples encargos, eran parte de una red de transporte de dinero, armas y droga del entonces creciente cártel Jalisco Nueva Generación. Su lealtad, su eficiencia y sobre todo, su silencio hicieron que rápidamente se ganara la confianza de sus jefes. Para los 23 años ya no era el chofer, era el coordinador de logística de una célula operativa entre Guadalajara y Manzanillo. Supervisaba entregas, gestionaba pagos, negociaba sobornos. Pero lo más importante es que comenzó a aprender de administración, lavado de activos y manipulación financiera. Ricardo no era bruto, sabía que el dinero sucio, si no se limpiaba, no servía de nada, así que empezó a estudiar, no en una universidad, sino en la práctica. Pagó a contadores, abogados y asesores para que le enseñaran cómo mover dinero sin dejar huella. Fue entonces cuando se volvió útil para algo más que cargar mercancía. Se convirtió en el cerebro financiero de una parte del CJNG. A los 26 años ya vivía en una casa blindada, con autos de lujo, escoltas y un ejército de operadores menores que le rendían cuentas. Pero Ricardo no era ostentoso, no era de corridos, ni de cadenas de oro, ni de Instagram. Prefería el perfil bajo, los trajes lisos, las cuentas encriptadas. Sabía que los jefes visibles eran los primeros en caer. Por eso se mantuvo a la sombra de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien le confió varias rutas y lo bautizó con el alias el WR, por su habilidad para correr riesgos como si tuviera alas. Pero no todo fue cálculo y logística. Ricardo también tenía un lado oscuro, violento, impulsivo. A los 28 participó en la ejecución de un grupo rival en Tepic, donde personalmente dirigió el secuestro, tortura y desaparición de 3 hermanos ligados al cártel de Sinaloa. Se dice que fue ahí donde dio su salto definitivo al núcleo duro del CJNG, por su lealtad, por su sangre fría y por haber entregado la cabeza de un objetivo clave sin dejar rastro. Su influencia creció. Ya no solo manejaba dinero, controlaba vidas. Empezó a reclutar jóvenes, a comprar negocios, a infiltrar agencias de seguridad privadas. Uno de sus métodos favoritos era invertir en lo que llamaba fachadas útiles, bares, barberías, salones de belleza. Allí se lavaba dinero,
se ocultaban cargamentos y se reclutaban nuevos perfiles. Fue en ese contexto donde conoció a Valeria Márquez. No fue casual. Él ya la seguía desde antes. Su perfil público, su estética, su aparente inocencia y su necesidad de capital la convertían en el blanco perfecto. Se acercó como un empresario, como mecenas. La enamoró con detalles, luego con dinero. Y cuando ya estaba dentro, la convirtió en parte de su maquinaria. No hay certeza de cuánto sabía Valeria al principio, pero lo que es seguro es que cuando quiso salirse, Ricardo no se lo permitió. En los informes de inteligencia aparece vinculado a más de una decena de desapariciones. En todas ellas el patrón es el mismo: jóvenes que conoció, financió y luego utilizó para lavar dinero o mover mercancía. Cuando fallaban, desaparecían. Cuando hablaban, eran silenciados. Su nivel de operación era quirúrgico. Tenía gente dentro de la Fiscalía Estatal, contratos fantasmas con empresas de seguridad y vínculos con casas de cambio en Texas y Colombia. Pero quizás el acto más brutal que se le atribuye fue lo ocurrido en el Arenal, Jalisco, en 2021, cuando ordenó la ejecución pública de 4 elementos de la Policía Estatal que interceptaron por error uno de sus cargamentos disfrazados como kits médicos. Según testimonios protegidos, Ricardo no solo autorizó la ejecución, sino que pidió que fuera grabada y enviada como mensaje a sus propios colaboradores. Era su forma de decir que no había margen de error. Ese video, que nunca se filtró, fue usado por la DEA para clasificarlo como objetivo prioritario clase A en 2022. Pese a su creciente notoriedad en los círculos de inteligencia, Ricardo logró mantenerse en libertad durante más de una década. Cambiaba de residencia cada semana, usaba documentación falsa y vivía rodeado de escudos humanos, tanto físicos como digitales. Su celular jamás salía con él. Usaba mensajeros, hablaba en códigos. Sus cuentas estaban a nombre de testaferros y sus empresas tenían registros perfectamente maquillados. Sin embargo, su obsesión con el control terminó siendo su punto débil. Cuando Valeria intentó cortar la relación, tanto emocional como financiera, Ricardo la vio como una amenaza. Y no solo por lo que sabía, sino porque su rechazo fue interpretado como traición. La decisión de asesinarla fue personal, emocional. Rompió con su estilo metódico. Fue un crimen impulsivo, transmitido en vivo, que desató el huracán que finalmente lo arrastró. ¿Ahora qué harían las fuerzas federales? ¿Qué diría Harfuch? Eran las 9:01 de la mañana cuando Harfuch entró, vestido de negro, rostro severo, papeles en mano. Saludó con una inclinación leve de cabeza, sin sonreír. No era una rueda de prensa triunfal. Era, más bien, una rendición de cuentas. El país necesitaba saber qué pasó, cómo ocurrió, qué se logró y sobre todo si valió la pena. Buenos días a todas y todos. Comenzó, con la voz firme que lo caracteriza. Hoy me presento aquí no solo como secretario de Seguridad, sino como servidor público comprometido con una verdad. La impunidad no puede tolerarse, venga de donde venga, ni se disfraza de fama, ni se escude en el silencio. El silencio fue absoluto, cada palabra se clavaba como un dardo. Harfuch relató paso a paso cómo se planeó la operación, confirmó que la intervención fue coordinada con la DEA, luego de una investigación de inteligencia que cruzó datos financieros, geolocalización y testimonios protegidos. Detalló cómo se localizó el búnker en las lomas de la Primavera, cómo se establecieron 3 flancos de ingreso y cómo se resistió un ataque armado de más de una hora por parte de los hombres del WR. Sabíamos que iba a ser difícil. Lo que no sabíamos era hasta qué punto estaban dispuestos a morir para que él no fuera capturado. La respuesta fue hasta el último tiro. Confirmó que 3 elementos mexicanos perdieron la vida y 2 agentes de la DEA resultaron heridos, uno de ellos aún en estado crítico. No hay forma de minimizar eso. No hay victoria que nos devuelva a quienes entregaron su vida en este operativo. Por eso, más que celebrar, hoy reconocemos el valor de quienes pelearon sabiendo que tal vez no volverían. Habló del interior del inmueble, armas de alto poder, paquetes de droga, dispositivos de cifrado y un sistema de vigilancia que les permitió ver en tiempo real cómo el WR se movía dentro del complejo. Pero al final la fuerza del Estado fue mayor, y lo sacamos, vivo, para que enfrente la justicia, para que se le escuche y se le juzgue como corresponde, porque en este país la ley es más fuerte que cualquier cártel. Sin embargo, la tensión creció cuando llegó el turno de las preguntas. Un periodista de un medio nacional alzó la mano. Su voz fue firme, pero su tono cargaba un peso distinto. No era técnica, no era táctica, era humana.
Secretario Harfuch, con todo respeto, Ricardo N. está capturado, sí, pero Valeria Márquez sigue muerta. ¿Cómo enfrenta usted ese vacío? ¿Cómo explica a la ciudadanía que pese a todo el despliegue no se puede evitar que ella muriera así, sola, desprotegida, frente a una cámara? El aire se detuvo. Harfuch bajó la mirada por un segundo. Luego levantó la vista y respondió: no hay forma de reparar eso. Ninguna captura, ningún operativo, ningún decomiso va a devolverle la vida a Valeria. Eso es algo que tengo claro desde el primer momento en que vi el video de su asesinato. Y no hay respuesta que consuele a su familia, ni a quienes la seguían, ni a quienes aún hoy la lloran. Lo que nos queda es reconocer que el Estado falló, que no la protegimos, que como sociedad permitimos que su miedo fuera ignorado. El salón entero se mantuvo en silencio. Nadie escribía, nadie tecleaba, todos escuchaban. Lo único que puedo decir es que la muerte de Valeria no va a quedar impune. Y no me refiero solo al castigo de su asesino. Me refiero a desmantelar todo lo que permitió que alguien como él existiera en las sombras, rodeado de negocios fachada, de estructuras financieras, de gente que cayó por dinero o por miedo. Vamos a ir por todos. Influencers, empresarios, contadores, intermediarios. Este caso no se va a cerrar con una foto del WR esposado, porque no basta con encarcelarlo. Hay que romper el sistema que lo alimentó. El periodista volvió a intervenir. ¿Y cómo garantizar que otra Valeria no muera mañana o la próxima semana? La respuesta fue más dura, más sincera. No puedo garantizarlo. Sería irresponsable de mi parte prometer algo que no está en mis manos por completo. Pero sí puedo decirle esto. Cada amenaza que llegue a nuestras oficinas, cada señal de riesgo, cada petición de ayuda de una mujer, de una influencer, de una ciudadana común, será tomada con la máxima seriedad, porque ya no estamos en el México donde solo se protegen a quienes tienen contactos. Estamos en un país que quiere cambiar, que ya no soporta más pantallas manchadas de sangre. La sala rompió en aplausos, no de celebración, sino de respeto. Harfuch no estaba prometiendo milagros, estaba poniendo el rostro frente a una herida abierta. Y eso en este país es más de lo que muchos han hecho. Antes de terminar, recordó una frase que había leído en una de las publicaciones antiguas de Valeria, una frase que ella había escrito cuando tenía apenas 19 años, en uno de sus primeros lives. Yo no quiero ser famosa, yo solo quiero ser libre. Harfuch la repitió en voz alta, la dejó flotando en el aire. Eso pedía Valeria, libertad. Y ese es ahora nuestro deber. Que otras como ella no tengan que morir por soñar con una vida propia. Que ninguna más se sienta sola al decir no. Y que si alguna vez siente miedo, sepa que este estado la va a escuchar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.